Hola, mi nombre es Denise Aranza Gómez Trujillo y soy de tercero 3, número de lista 11. Y me gustaría comenzar algo que hace referencia a Teresa Colomer en uno de los artículos que escribe en una revista. Y ella aporta algo muy importante de cómo desde los libros que están en los estantes de las bibliotecas del aula, de las bibliotecas locales, pues sugieren ciertos títulos, ¿verdad? Que crean un conjunto de referentes, que esos referentes se pueden compartir y se pueden transmitir hasta llegar a los libros que trascienden. Y eso pues lo hemos visto durante muchas décadas. Puede ser como El Principito, Orgullo y Prejuicio, los cuentos maravillosos o clásicos, ¿verdad? Como Pulgarcito, Blancanieves, todos esos libros que dejan huella y van de generación en generación. Entonces eso es importante recalcar principalmente. Y luego cómo esos aspectos, como es el canon, que hace referencia al canon, que es la estructura básica de la narración del texto, que hace que sean originales, que sean entretenidos, que hacen que el lector quiera indagar más acerca de la historia, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se consolide el lector en un círculo, ¿verdad? En un círculo completo de obras magníficas que puede ir leyendo día tras día, que no solo se quede con el me lo dejaron por la escuela o algo así, ¿no? Sino que le guste, y eso es algo muy importante, ¿no? La motivación desde la escuela, desde casa, para los demás. Y otro aspecto que es muy importante es cómo aplicar pues algunos textos, algunas palabras literarias que hacen mención los libros para los niños, y cómo de esa manera pueden obtener resultados excelentes, buenos, que hacen que tenga una compatibilidad pues con diferentes referencias, ya sean culturales, políticas, sociales, y que a lo largo del tiempo pues pueda ser muy importante. Hace unas cuantas semanas pues hicimos un pequeño debate donde teníamos ciertos criterios, que era el canon, la estructura del cuento, si era original, si era bueno, los desenlaces que ya vimos, que era feliz, alegre, si terminaba triste, si terminaba de una manera abierta para que nosotros pues digamos terminó bien, terminó mal, es abierta al espectador, al lector, o si terminó pues en suspenso, cosas así. Y de esa manera pues poder generar en los alumnos pues algo muy importante, principalmente entre nosotros como compañerismos de lo normal, y como nuestra perspectiva personal, saber que está bien si genera valores, si esos valores son morales y rigen normas sociales, ¿no? Como el obedecer, como las obligaciones que tiene cada ciudadano, cada persona. Y es algo que es muy importante, como nosotras como docentes, prepararnos para esa sensibilización, ¿verdad? Para poder socializar diversos títulos, diversos temas de literatura que funcionan de una manera muy interesante, porque cada mensaje está dirigido a algo, a alguien, y a cierta
tomar también en cuenta pues la opinión del lector. Si publicas un cuento, un libro y tiene expectativas altas, pero al momento de leerlo no le gusta al público, es ahí donde debemos de realizar pues una investigación un poco profunda para reconocer qué fue lo que ocasionó que nos llame la atención, que no tenga un propósito que busca no solo el lector, sino también la sociedad. Y puede ser bien viceversa, ¿no? Que no tenga expectativas buenas, sino bajas. Y cuando se publica es algo que se vuelve bestseller, por ejemplo. Uno de los casos pues es Harry Potter, ¿no? Que nadie quería publicarlo y cuando lo publican pues se hace una historia mundial, universal, y al público le fascina, ¿no? Hasta la fecha pues hay muchos fans, hay muchos fandom y cosas que por el tema no se va a tomar en cuenta ahora, pero es importante también recalcar cómo esa literatura fantasiosa, acrónica, que conforme vamos creciendo vamos a elegir nosotros nuestra propia literatura, ¿no? No nada más la que nuestros padres nos leían, nuestra maestra nos leía, sino que decir, ok, con base en esto, ¿yo qué voy a elegir? Pues escojo estos temas que son controversiales, que no lo son, que son clásicos, culturales, de cualquier índole. Es importante pues siempre tenerlo marcado y preciso. Y nosotros debemos de formar pues en los niños esa habilidad, ¿verdad? Para que ellos pues tengan ese control. También algo muy importante que debemos de retomar es la postura de algunos autores, ¿verdad? Ya sea como Sánchez o como Cedillo, que retoman el estudio, la crítica y la investigación de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y cómo la literatura puede valorar y enjuiciar periodos, movimientos, autores, obras, pero que pese a todo eso, la creación de la literatura infantil y juvenil vaya más de una crítica, de una historia, de una filología, de una época. Y debemos de recordar cómo los inicios de la literatura infantil era diferente a la actual, ¿verdad? Como desde el gueto, que era para que los niños pues se educaran de cierta manera, ¿no? Y que solo los hombres podían hacerlo. Y cómo esas tendencias y esos adoctrinamientos, porque normalmente eran religiosos, idiosincráticos. Entonces, la creación de esa literatura, de que tenía que ser pura, tenía que ser muy censurada para los niños, es algo que actualmente no debe de pasar, no debe de suceder, porque vivimos en una época diferente al siglo XVII, donde se viven circunstancias difíciles, donde los niños ya deben de dejar de tener esa inocencia sin llegar a ser precoces. Es algo muy difícil, pero muy importante, que deben de retomar las educadoras. Y creo que debemos de darle ese
los valores que emergen de ellas y cómo esos valores pueden hacer que el niño sea bueno o diga, ¿saben qué? Esto no me gustó, como las fábulas, no me gusta cómo son, así que las omito y elimino de la historia pues esas cosas negativas. Una de las razones por las que la literatura que viene de manera oral, tradicional y oral, es eso, ¿no? Transgiversar la historia para que no llegue a oídos de las futuras generaciones como fue en un inicio. Y una de esas, pues por ejemplo, son los hermanos Grimm, cuando ellos narraban las historias que otras personas pues les contaban alrededor de los pueblos de Alemania. Son muy crudas y un tanto fantasiosas, ¿verdad? Y cómo al adaptarlas, por ejemplo, en la cinematografía, que fue Walt Disney, cambia esa historia de trágica, esa historia triste, a una historia feliz. Siempre vemos una historia feliz de princesas donde vivieron felices por siempre, y que es algo que en la vida diaria y real no siempre suele ser así. Hay ocasiones donde el niño es abusado en su casa y nosotros no sabemos cómo prepararnos, estar listos para eso, ¿verdad? Y es algo que en épocas pasadas, como en las posguerras, pues se escribían cuentos, historias que eran utilizadas para los niños de esa época. Uno de ellos es Caperucita Roja, Patito Feo, ¿no? Y cómo las clases sociales tenían ese impacto. Y ahora debe de ser diferente, más actual, donde todos no sean comunistas ni sean socialistas, pero que sean iguales, que tengan un mensaje, un impacto para salvaguardar la integridad de cada individuo. Y es algo que es muy importante. Y dejar de satanizar algunos temas que se han olvidado. Y es como la educación de los padres a los hijos. Entonces es de vital importancia no solo retomar la literatura con los jóvenes, sino también con los adultos, porque por medio de los adultos la literatura infantil pues llega a manos de los niños, y eso que leen los padres es muy importante, porque así como pueden ver una novela en la tele, las mamás a las 8 de la noche y los niños están ahí, es algo muy impresionante, porque podrían ver un documental, informarse, y que los niños vean eso y se formen de una manera pues más trascendental, que no solo sea diversión, sino también que sea cultura, que sea informativo. Y eso es lo que yo quiero pues transmitir por medio de este video. Otro punto que quiero aterrizar es la selección de cuentos. Hace un par de semanas tuvimos un debate, y ese debate era acerca de los criterios de selección de un cuento.
dividieron en equipos y cada equipo propuso un cuento y con base en los criterios que he mencionado, pues yo elegí un cuento llamado Abrázame de Simona Siraolo. Simona Siraolo hace referencia en ese cuento sobre un cactus que vive con su familia rígida, dura, y que no acepta afectos emocionales, y el cactus, el pequeño cactus llamado Felipe, pues él sí quiere, ¿no? Y en una ocasión pues ve un globo amarillo grande, ¿no? Bonito, y lo primero que se le ocurre es irlo y abrazarlo, porque es lo que él quería, un afecto físico, un abrazo, ¿no? Y su familia pues no quería eso no lo aceptaba, y al abrazar al globo pues explota el globo, lógicamente, por las espinas. La familia le dice, pues te lo dijimos, y lo corren. Entonces el cactus empieza a tener esa coraza, ¿no? Esa coraza con la que va creciendo y se va alejando de las personas y vive solitariamente, como un cactus, porque no puede tener un acercamiento afectivo. Y cuando crece, conoce a una amiga llamada Camila. Camila era una piedra, y lo primero que hace es abrazarla. Y al momento de abrazarla y ver que no le sucedió nada, es algo tan sustancial para él, algo tan alegre para él, que él se pone muy feliz y la dice que es su mejor amiga. Esto, aterrizándolo en la vida real, es algo que pasa mucho. Normalmente los niños pues son absorbidos por esos prejuicios que tienen sus padres, que tiene la sociedad, que tiene su contexto de vida, donde el decir, mira, ese niño tiene lentes, no te juntes con él, o su mamá es obrera, no te juntes con él. Entonces son esas pequeñas cosas donde el niño debe de obtener una personalidad, una empatía, un desarrollo emocional que sea inteligente y no por impulso. Y yo la veía y dije, tiene un canon perfecto, donde es original y tiene esa narración, esa narrativa tan pulcra, donde aborda mensajes, valores que normalmente no tienen todos, o algunos ya están tan utilizados que dejan olvidados otros cuentos, otros libros que vale la pena leer, que vale la pena tener en tu biblioteca de aula, en tu casa. Y cómo al investigar más a fondo las opiniones de los niños, de los padres, que les agrada, que les es de utilidad, es algo muy importante, ¿cierto? Y cómo nosotros como docentes podemos obtener estas respuestas. A veces no es simple llegar y decir, este libro lo vamos a leer, pero en ocasiones a veces es muy importante tenerlo a la mano, tener un sustento que avala lo que nosotros debemos de contar, de abordar a cada uno de los niños. Y creo que es algo que nosotros debemos de afrontar en esta actualidad, y principalmente en esta virtualidad, en esta educación a modalidad a distancia por motivos
salubres de pandemia. Han surgido muchas condolencias donde los niños han tenido una pérdida de un familiar, han tenido que estar encerrados en su casa sin salir al exterior, sin convivir con sus compañeros, donde los padres ya no tienen trabajo. Entonces se vuelve no solo algo pues de sanidad, sino también económico, y nosotros debemos de valorar esos puntos, esos aspectos, de no solo dar la clase y ya fin, ¿no? Sino por medio de un libro nosotros podemos transformar vidas, podemos sugerir pues algo que les aliente. Es por eso que yo creo que el tener algunas referencias, tanto narrativas como de autores, es muy importante. Es muy importante ponerlas al centro en lo que se lleva a cabo. Y cómo nosotros podemos demostrar la importancia de nosotros a otros por medio de un pequeño texto que tal vez no tenga un grosor tan amplio ni sea tan pequeño, pero que es muy fundamental. Y en esta actualidad algo que surge mucho es el lado emocional, es el lado que, por ejemplo, Goleman ha recalcado sobre las experiencias personales vividas, las observadas y las que nosotros podemos imaginar por medio de los libros. El conocimiento previo que tienen los niños acerca del tema y esa ayuda que nosotros podemos fomentar, que podemos interpretar y que se puede memorizar en cada uno de sus personas, y que eso puede influir a lo largo de su vida, tanto emocional como cognitivo. Y esa conciencia como la que habla Dueñas es algo indescriptible, porque es consciente, es algo que nosotros debemos de poner desde nuestra propia existencia, desde nuestro propio sentir, al tener ese autocontrol en la educación a distancia, de poder ser autodidactas, de poder elegir el texto correcto para una tarea, para una investigación. Es algo que surge a diario y nosotros no nos damos cuenta hasta ya que estamos encerrados, aislados. Es por eso que es importante que reconozcamos el trabajo en equipo, el trabajo individual, el poder resolver conflictos, problemas de una manera textual, de poder identificar aquellas cosas que nos hacen falta, que digamos, me hace falta esto, voy a investigar sobre esto. Y eso es lo que podemos obtener desde los criterios de selección de un cuento. Cómo partir de muchas ideas e irlas rescatando para poder tener una pequeña biblioteca de aula con diversos textos, ¿no? Como desde encontrar un cuento, un libro sobre insectos, de poemas, cosas que valgan la pena para los niños, que los enriquezcan y que los fomenten, que los alienten a seguir adelante sin importar lo que alguien más espera.